tardes. Tenemos de nuevo en una tarde lluviosa y muy poco nada de estas cosas, pero bueno, estamos bajo cubierta. Por poco si estamos sobre cubierta. Para mí, como siempre, es un placer pues, presentaros a Alicia, una persona que aparte de que escribe fantásticamente, es una persona muy cercana a nuestra ciudad desde hace años y bueno, para mí es un inmenso placer presentarla. Ella me ha pedido que sea un poco como siempre lo hace ella. Vamos a hablar todo un poco y aunque el libro, os confieso que no me ha dado tiempo a leerlo porque el canalla de Javi no me lo ha querido vender hasta el mismo día 27, aunque tenía varios días antes que me consta. Pero hasta el día 27, como está pactado su editorial, no hemos conseguido tenerlo en nuestra mano. Ya, vamos a iniciar y por supuesto cuando queráis, ¿no? Podéis participar y vamos así. Lo hacemos a modo de tertuliano. ¿Parece bien? Alicia, tienes la palabra. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Y si no, bueno, yo tengo una voz potente, así que no hay problema. Encantada de estar aquí de nuevo. Para mí Linares es mi casa, lo decía antes. Tengo buenos amigos aquí. Sé que me esperáis siempre como yo. Espero también volver cada vez que tenga, bueno, pues una novela nueva y cuando no la tenga también, para visitar a los amigos siempre que pueda. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de La condesa que pudo reinar, que está recién salida de las librerías y que la estrenamos el día 27 de noviembre. La estrenamos en Madrid y este es el cuarto lugar al que voy, porque primero fui a Madrid, luego estuve en Asturias, como no podía ser de otra manera. Ya sabéis que soy asturiana, que me gusta siempre estar en mi tierra y presentarla ahí primero. Y estuve también el lunes pasado en Vigo, como os contaba. Vengo aquí con muchísima ilusión para que conozcáis a Pilar de Acedo y Sarriá, que es la condesa de Chauz y del Vado, que realmente yo estoy prácticamente segura que ninguno de vosotros ha oído hablar de ella. Yo la conocí porque realmente como el primer personaje que aparece en la novela que tuve conexión fue con su hija, con la única hija que ella tuvo, que se llamaba Amalia. Y Amalia es el hilo conductor de esta novela. A través de ella, a través de un diario personal que encuentra después de fallecida su madre, y esto lo cuento porque está en la contra de la novela y no estoy desvelando nada, pues a partir de un diario que ella encuentra se da cuenta de que su madre tiene una relación extramatrimonial con el rey de España, con José I. Esta novela está ambientada en la Guerra de la Independencia, la mal llamada Guerra de la Independencia, la invasión francesa de España entre 1808 y 1813, que fue los años que José I reinó en España, pero también se extiende porque hablamos fundamentalmente de la vida de la condesa, de doña Pilar. Y ella va a fallecer en 1869. José, por su parte, fallece en Florencia en 1844. Él tiene otra historia que comparten y está unida a la de Pilar durante ese reinado de 5 años, pero cuando él se exilia de España después de la derrota en Vitoria, el 21 de junio de 1813, él se va, además con un importantísimo, yo creo que es el mayor expolio antes de las guerras mundiales que se hizo del patrimonio histórico-artístico a todos los niveles, porque esto también da para otra novela extensa, pero yo lo cuento aquí. Como él, como digo, pues se va con cientos de carros de nuestro tesoro artístico nacional y cruza la frontera hacia Europa. Luego va a vivir también en Estados Unidos,
económicamente muy bien posicionado, decorando con los tesoros que expolió de nuestro país, sus magníficas residencias, como digo, incluso fuera de Europa. Y esta es la historia, como digo, yo conocía a su hija, Amalia, porque sabía perfectamente que Goya la había retratado en un cuadro pintado por el maestro en 1810. Ese cuadro, yo hablo, además es uno de los hilos conductores de la novela, porque como sabéis, yo soy historiadora del arte también, además de periodista, y a mí casi todas las historias me llegan también a través de la historia del arte, que es un vehículo y un hilo conductor maravilloso para conocer la historia de nuestro país y la historia de grandísimos personajes, como en este caso la condesa. Goya pinta a su hija, pinta a Amalia, en 1810, y luego yo descubrí dónde la pintaba, con qué intención, de qué manera, que además está contado en la historia y que es apasionante, porque nos lleva también a otro personaje interesantísimo que es Víctor Hugo. Pero luego os contaré por qué aparece también Víctor Hugo, porque realmente esto es una gran... los personajes aparecen en esta trama, y además personajes reales con historias reales detrás que existieron, porque la condesa estaba muy bien relacionada y conoció a todos ellos, incluso también la propia Amalia, que era de la edad de Víctor Hugo. Pues Goya pinta a su hija, y yo este cuadro lo conocía porque la mayor especialista de Goya que hay, que se llama Manuela Mena, pues lo había autentificado, estaba en una colección americana, más concretamente está en Texas, y estoy haciendo todo lo posible para tratar de encontrarme con el propietario y poder verlo, porque lo trajeron a España en una exposición que hizo el Museo del Prado en 2009, pero ya no volvió a pisar territorio español. Entonces, yo sabía, el cuadro se titula La Marquesa de Montermoso y representa a una niña, a la hija de la condesa, con 10 años. La hija nace en 1800, Goya pinta el cuadro aproximadamente en 1810-1811. Y a mí me llama la atención poderosamente cómo el título de la obra es La Marquesa de Montermoso, cuando la Marquesa de Montermoso debía ser su madre, porque su madre era condesa de Chauz y del Vado por nacimiento. Por eso yo mantuve en el título los títulos que tenía de su padre y de su madre, y era marquesa consorte de Montermoso por estar casado con el sexto marqués de Montermoso, que era Ortuño de Aguirre y del Corral, que es otro personaje interesantísimo que se desgrana en la novela, porque también tiene un papel, digamos, muy interesante en toda esta trama. Un papel real, además, porque esto sucedió así. Evidentemente, luego os explicaré qué partes son noveladas y cuáles no. Entonces, a mí me extrañó que el cuadro se titulara La Marquesa de Montermoso cuando ella era una niña de 10 años y su madre estaba viva. Y empecé a indagar qué había podido suceder ahí. Y eso que indagué me llevó al personaje de Pilar de Acedo y a comprender cómo esta mujer, precisamente por haberse enamorado del hombre equivocado, pues tuvo que sufrir el escarnio, el repudio, los insultos, porque desde luego ella era una mujer, ya con esas tenía todas las de perder, estamos hablando hace 250 años, era una mujer casada, era una mujer de la alta burguesía con una posición económica y social muy importante, y además tenía una hija. Y esto, bueno, pues puso en peligro, sin querer contaros demasiado, pues puso en peligro la relación con su hija. Por eso su hija es ese hilo conductor, y que ella, a la vez que el propio lector va descubriendo la personalidad de su propia madre, pero no como madre solamente, sino como mujer. Esto es interesantísimo, porque la relación que ella tenía con su madre era realmente distante, la que se vivía pues en esa España de la época, y ella sí que empieza a cambiar la forma de entender la vida de su madre y la forma de comprender ciertos comportamientos que tuvo, aunque ella ya hubiera fallecido. Es una especie de reconciliación, ¿no?, póstuma con respecto a su madre.
Entonces, la historia de la condesa lo que pretende es, por un lado, poner en el sitio que merece a Pilar de Acedo, porque fue una mujer muy denostada en la época. De hecho, como digo, tuvo que vivir el exilio y vivió 50 años, ni más ni menos que 50 años exiliada fuera de su país. Pero no solamente, o sea, fijaros, tenía el hándicap de ser mujer, de ser la amante del rey, una de las tantas amantes que José I tuvo, porque José I venía de reinar ya en Nápoles, y José I tuvo ya en Nápoles, al menos que se conozcan, 2 hijos bastardos. Y yo he leído, bueno, no hay muchas biografías de José, pero en España hay como 3 o 4 escritas. Lo que pasa es que José fue un rey muy denostado también aquí en España, porque evidentemente fue tremendamente rechazado por los españoles en un momento histórico, pues que, bueno, pues evidentemente que invadan tu país pues no es plato de buen gusto para nadie, pero José, independientemente del episodio del expolio, que es tremendo, y además también los ingleses miraron para otro lado, fue un hombre que siempre quiso agradar al pueblo, y aquí se cuenta también en la novela, se da el sitio que le corresponde al propio José, porque era un rey culto, era un rey inteligente, bien parecido para la época, tenía muchísimo éxito con las mujeres. Además, todas las amantes que tuvo, realmente ninguna le trajo demasiados quebraderos de cabeza, ni sus hijos ilegítimos, porque a todos los trató muy bien, a todos les daba rentas importantes, y aprendió bien de su hermano pequeño de Napoleón, bueno, pues que tenía que colocar a la familia en sitios especialmente destacados para que no protestaran demasiado, ¿no? Lo que pasa es que José era un rey que siempre estuvo, y esto también antes de entrar en el personaje de la condesa, que siempre estuvo muy a la sombra de su hermano, ¿no? De Napoleón. José era el primogénito, pero siempre él nunca quiso la corona de España. Realmente, cuando situamos la novela en los encuentros de Bayona en 1808, cuando Napoleón ya deposita la corona en manos de su hermano, se la había ofrecido antes a su hermano Luciano, otro hermano Luciano, se la había ofrecido al duque de Berg, y todos sabían perfectamente que España era un país tremendamente complicado. Y luego José cuenta también en sus cartas, y en cartas que intercambia con su hermano Napoleón, y le pide que le libere de esta corona, porque realmente España es un lugar tremendamente conflictivo, y aquí ve que es muy difícil obtener logros, ¿no? Y que de hecho él, que luego es interesantísimo, porque él establece la corte en Vitoria antes de entrar como rey a Madrid, y en Vitoria es donde va a conocer a la condesa, y de hecho compra el Palacio de Montehermoso. El Palacio de Montehermoso es donde vive la condesa con su marido, porque ella era tolosarra, ella era de Tolosa, y su marido era de Vitoria. Y su marido, como digo, que era un hombre afrancesado, por supuesto, igual que ella era afrancesada, era una mujer muy liberal, era una mujer que no encajaba, como casi todos los personajes de los que yo hablo en mis novelas, no encajaba en su tiempo, ¿no? Y aunque quería muchísimo a España, y ella siempre estuvo intentando volver a España, incluso después de que retornara Fernando VII al poder, intentó obtener cierto perdón, ¿no?, del rey, pero fue imposible, nunca logró volver a España. Y como digo, José I fue un rey que intentó atraer al pueblo y ser amado por su pueblo, ¿no? Y esto no lo consiguió. Y fijaros que luego en el Museo de Historia de Madrid, si veis ahí estas hojas que salen en prensa, ¿no?, y grabados populares, donde, bueno, pues de José Bonaparte se decía de todo, ¿no? Se le llamaba Pepe Botella, esto sí lo sabréis, era un hombre abstemio, además era un hombre muy... Bueno, le gustaba el buen vino, pero ni muchísimo menos, era un borracho y un alcohólico. Le llamaban Pepe el Placer,
Plazuelas, que también abrió muchísimas plazas y numerosas en el centro de Madrid, ¿no? Instauró de nuevo las corridas de toros, algo que había luego anteriormente prohibido Carlos IV. Era un hombre que intentaba ir casi todos los días a misa para que el pueblo pensara que era religioso y era absolutamente ateo. A mí no le interesaba nada ni las corridas de toros como buen francés, pensaba que era un espectáculo salvaje, ni muchísimo menos ir a misa, ¿no? Intentó todo esto y aún así el pueblo le rechazó por completo. Realmente sí que se muestra en la novela esa relación que existía, porque Napoleón nunca jamás le tuvo en cuenta. Realmente siempre tenía alguien controlándole en España, tuvo que mandar también al ejército, parte de su ejército desde Francia para resolver algunas situaciones, porque José era más un hombre más de palabras, un negociador que un estratega o un general como lo era Napoleón, y esto no benefició nada a su reinado aquí en España, ¿no? Y esa relación entre ellos sí se manifiesta y se muestra muy bien hilada también, sin caer demasiado en... Pero, por ejemplo, no sé si conocéis, hay una película, creo que es de los años 60, una película española, es bastante de calidad, bastante, bueno, cuestionable, pero se titula Desiré. Y esta película explica muy bien la relación que tenían los hermanos siendo jóvenes, siendo adolescentes, porque ellos, y en un encuentro que tienen, en un encuentro íntimo que tienen la condesa y el rey, él le habla de su vida personal, ¿no? Y él le habla y le cuenta, bueno, no quiero explicar demasiado, pero bueno, esto es historia y se sabe. Pero bueno, ellos salían con dos hermanas, Julie y Desiré. Desiré era la novia, digamos, de José, y Julie la de Napoleón. Y entonces Napoleón un día, y esto también lo explica José en la novela, le dice que bueno, que por el carácter voluble que tiene José y que es mucho más débil, tal, que cree que le va a venir mejor pues cortejar a Julie en vez de a Desiré, y entonces que se cambien las novias porque se van a entender muchísimo mejor. Y entonces el tipo que lo hizo, ¿no? Y terminó casándose con Julie, que era la madre, fue la madre de sus tres hijos. Murió uno murió siendo niña, y tuvo dos hijos, ¿no? Con ella. Y Napoleón estuvo con Desiré hasta que, bueno, en campaña ya tiene numerosos éxitos, le nombran general, va a París, en París ya se olvida de Desiré y ya, bueno, pues establece una relación con Josefina, ¿no? Pero quiero decir que toda esta viene ya desde muy niños, ¿no? Sin embargo, él también, bueno, pues tiene una relación con su mujer, que su mujer nunca llegó a pisar España, ni su mujer ni sus hijas. En esos 5 años de guerra y de conflicto y de dificultades extremas que tuvo José aquí en nuestro país, y él en cartas sí que le reclamó, hay cartas que se conservan en el archivo histórico de Francia, que él le reclama a ella la presencia. Oye, vente, yo estoy aquí solo, te necesito, trae a la... Era un buen padre, o sea, de hecho sobrevivió a una de sus hijas y fue terrible para él ya estando en el exilio. Y era, o sea, sí que sentía la necesidad de tener a su familia cerca, aunque bueno, luego evidentemente engañaba a su mujer con las mujeres más bellas de la corte, y eso tampoco parecía importarle demasiado, porque entendía que eran sus necesidades como rey. Cualquier rey que se prestara debía tener amantes, es que estaba hasta casi no demasiado bien visto no tenerlas, ¿no? Entonces, bueno, como digo, cuando vuelve de Bayona y pasa por Vitoria para medir las fuerzas que tiene y quiénes son sus partidarios y cómo puede organizar ese primer, digamos, gobierno para mandar ya en Madrid,
pues se aloja en la mejor de las residencias de Vitoria. Vitoria es un lugar precioso, si no lo conocéis os invito a que vayáis, os queda un poco lejos, pero es un sitio maravilloso. Es, bueno, pequeño, se puede transitar perfectamente andando. Entonces, en el centro de la ciudad se levanta este palacio de Montehermoso, que es un palacio que se edificó en el siglo XVI y era de la familia directa del marqués de Montehermoso, de Ortuño. Y lo hereda él hereda el marquesado, él es el sexto marqués de Montehermoso y se traslada a vivir ahí con Pilar, porque ellos se casan siendo ella apenas una niña, lo que entendemos nosotros ahora una niña, pero para la época su hija también Amalia se casó a la misma edad, con 17 años. Lo que pasa es que ella se casa con Ortuño, que Ortuño es 15 años mayor que ella, ¿no? Entonces, bueno, Ortuño es un hombre muy intelectual, además forma parte de la Sociedad de Amigos del País, de las Vascongadas, su padre había sido fundador de la sociedad, es un gran bibliófilo, de hecho tuvo, por lo que pude indagar, algún problema con la Inquisición por ciertos títulos que tenía en su biblioteca. También era un gran coleccionista de arte y por eso el arte también está muy presente en la novela. Y luego recordarme que os cuento una cosa de arte que es muy interesante. Y entonces, bueno, pues él era un afrancesado y era un gran seguidor de José I y de las ideas ilustradas que Francia traía o tenía intención de traer a España. Y entonces él defendía esa salida del oscurantismo, ¿no? Eliminar la superchería, la influencia del clero, etc., ¿no? Y entonces, bueno, él sabe de la historia de su mujer con el rey, la admite, la consiente y mira para otro lado porque a él le viene muy bien medrar al abrigo y al amparo del rey y ser uno de sus hombres más leales. De hecho, José I le va a nombrar grande de España, gentil hombre de cámara, una serie de los títulos más importantes de este país. Y luego, cuando José se instala definitivamente en Madrid, va a demandar, porque él ya tenía una relación con la condesa, para tenerla cerca, pide a los dos, utilizando como excusa también a su marido de que necesita tenerlo cerca como una especie de consejero, ¿no? Y además estaba muy cerca del ministro Covarrubias y bueno, controlaba un poco las finanzas también reales. Y bueno, se trasladan a vivir a Madrid, pero cuando se conocen la condesa y José I, que yo no lo sé, porque esto no lo sé con seguridad, pero entiendo que se tienen que conocer en Vitoria, porque él se hospeda en el Palacio de Montehermoso y porque él termina por comprar el Palacio de Montehermoso por 300.000 francos a Ortuño. Que esto fue una decisión que el pueblo vitoriano no lo entendió, porque era una grandísima familia, un palacio del siglo XVI, uno de los edificios emblemáticos más importantes de la ciudad. Se puede visitar, hoy es un centro cultural, se hacen conferencias también, de hecho probablemente de una allí en uno de los salones que se llama precisamente de Ortuño de Aguirre y del Corral, que lleva el nombre del marqués y antiguo propietario. Y José compra ese palacio. Entonces yo entiendo que ellos se conocen allí. En Vitoria él se va a quedar un tiempo antes de entrar en Madrid, como digo, como rey. Y ahí, bueno, empiezan a tener una relación. Como digo también, ellos se trasladan luego a Madrid porque así se lo pide el rey. Y en Madrid van a hospedarse en el Palacio Mascherano. El Palacio Mascherano es uno de los edificios también más emblemáticos está en la Gran Vía. Hoy es un hotel, han hecho un hotel, lo inauguraron hace como 2 meses aproximadamente. Es un edificio espectacular, yo lo conocía, había pasado bastantes veces por allí, y en la fachada del edificio hay una placa, la verdad es que no se fija mucha gente, pero hay una plaquita que pone: aquí vivió Víctor Hugo. Y entonces vosotros
os preguntaréis, ¿pero qué pinta Víctor Hugo en toda esta historia? Bueno, pues lo que pinta es una cosa súper increíble y muy interesante, que también se cuenta en la novela, y es que cuando ellos se trasladan al Palacio Maserano con su hija, con Amalia, que también Amalia tendría ahí pues 9 años aproximadamente, pues José quería tener también cerca a sus generales. Y ese palacio es un palacio enorme, espectacular, tiene como 7 plantas aproximadamente. Y entonces le pide al general Joseph Hugo que se hospede ahí también, que era uno de sus generales predilectos, ¿no? Y era, José Hugo era el padre de Víctor Hugo y el padre también de los 2 hermanos de Víctor, que eran Eugene y Abel. Entonces, la madre de Víctor Hugo se queda, las mujeres se quedan siempre en París y el general viene a España a combatir con el ejército francés. Entonces se trae a sus hijos aquí porque está convencido de que bueno, Madrid será una nueva París, de que la guerra está ganada y que bueno, se van a establecer aquí y estos españoles pues van a ser controlados por ellos y que, bueno, la verdad es que lo tenía clarísimo, ¿no? De hecho, matriculó a sus 3 hijos en un colegio religioso en Madrid y se quedaron como año y medio ahí en el palacio. La madre de Víctor Hugo, que se llamaba Sophie Trebuchet, era una mujer ilustrada también, una mujer que se dedicaba al mundo de las artes, era pintora, también destacó como miniaturista, igual que la condesa, pero bueno, mucho más delicada y mucho más artísticamente mejor, ¿no? Pero sí se mantuvo en París y los hijos, Víctor Hugo, pues llegó a vivir en el Palacio Maserano y ahí se hizo muy amigo de Amalia, la hija de la condesa, porque tenían la misma edad prácticamente. Y esto es cierto, todo esto no es novelado, esto es real, Víctor Hugo le escribe un poema de juventud de 10, 11 años, cuando tenía 10, 11 años, a la hija de la condesa, que es la marquesa de Montehermoso, ella es la que hereda el título de marquesa, y está también recogido en la novela, ¿no? Y como digo, el personaje de Amalia es esencial porque luego, a lo largo también de la historia, va a seguir de una u otra manera a Víctor Hugo hasta que, bueno, él triunfa con Nuestra Señora de Notre Dame, y etcétera, ¿no? Y luego el personaje de la condesa, que es el personaje estrella, esta es la historia de una mujer que realmente sufre en un contexto histórico muy complicado y cómo la valentía, el arrojo y yo diría que la inconsciencia también empujan a esta mujer a los brazos del rey, ¿no? Ella es una mujer tremendamente culta, una mujer, como digo, liberal, afrancesada, hablaba euskera en su casa con su servicio, hablaba inglés, francés, italiano, se dedicaba a la miniatura, tocaba el piano, o sea, era la típica mujer bien posicionada, burguesa de la época, con unas relaciones sociales. Era amiga de la duquesa de Alba, de la marquesa de Santa Cruz, o sea, por supuesto fue muy, muy amiga de Goya. De hecho, yo creo que el maestro también pudo retratarla, y en eso estoy porque estoy rastreando un par de retratos de ella. Desde luego, si retrató a su hija, no es descabellado pensar que a ella pudiera retratarla, eso sí que lo novelo en la historia. Y bueno, cuando ocurre, sin desvelar demasiado, ella se tiene que exiliar. O sea, cuando el rey pierde la guerra y cuando los franceses pierden la guerra en el 13 y José pues, se coge todo lo que puede y atraviesa la frontera, ella tiene que irse porque se produce una persecución contra los franceses tremenda. Y entonces ella compra no me quiero extender mucho más, estoy siendo muy pesada, no. Entonces, ella se va a Francia, se exilia a Francia, primero tiene
bueno, ella tiene que ver, evidentemente, siempre entre la frontera e intentando siempre con la intención de regresar a España, estar en Biarritz, en San Juan de Luz, intenta, ella siempre, hasta que definitivamente ve que la situación es insostenible, y entonces a través de otra burguesa, de una marquesa, un personaje también que aparece en la novela, bueno, sabe de la existencia de una propiedad en un pequeño pueblo que se llama Carrese, que está cerca de Pau, a unos 40 kilómetros más o menos. Es un pueblecito maravilloso, muy tranquilo. Yo he ido varias veces, además tienes que ir a buscarlo porque no es fácil dar con él. Ella está enterrada ahí. Yo no he traído presentación ni fotos, pero he ido al palacio que tenía allí. Ese castillo se incendió en los años 40. Ahora está prácticamente en ruinas. Es un lugar precioso, enorme, a orillas del río Olorón. Es un sitio muy tranquilo. Ella está enterrada a la entrada del pueblo. En la entrada del pueblo hay un pequeñito cementerio, que además son tumbas, la verdad que muy discretas, y luego se levanta el mausoleo, que es el de ella, está dedicado a ella, además en el frontón. Es así, bueno, la novela empieza con una carta preciosa, pero luego empieza en el momento en que ella muere, ¿no? Y ella hizo muchísimas obras de caridad en el pueblo. Está todavía la escuela de niñas que ella creó, levantó también la iglesia. Una mujer que vivió allí 50 años exiliada, no os diré de qué forma, ni cómo, ni qué pasó con el marido, ni si todo esto lo tenéis que leer porque ahí se cuenta toda la historia de ella. Y es una historia, como digo, que lo que intenta es una historia realmente de amor, de desamor, de conflictos internos importantísimos. A mí me gusta que los personajes, yo creo que esta es la novela de todas las que he escrito más íntima, ¿no? Que habla, porque realmente yo creo que los sentimientos no han cambiado tanto en 2 siglos y medio, ni en 5 ni en 10. Los miedos, las inseguridades, los sufrimientos, los dolores, el enamorarte de la persona equivocada ocurre, y nos ocurre y pasa todos los días, ¿no? Con la salvedad de que en este caso ella era una mujer importante y casada, y él era un rey, y ella sabía perfectamente que esa relación estaba absolutamente abocada al fracaso, lo sabía desde el principio. Lo que pasa que, bueno, las circunstancias, la situación, y como también, otra cosa importante es que la familia de la condesa se oponía, porque esta relación que se intentó mantener en secreto, luego no fue tal, porque el pueblo de Madrid lo sabía y comentaba, o sea, realmente que José era un mujeriego empedernido lo sabía todo el pueblo, y como el pueblo, bueno, quería desprestigiarle, se cantaban además coplillas. Hay una coplilla que recojo en la novela que es muy graciosa, con la gracia que tienen los madrileños en este sentido, y decían, además se recoge en las crónicas de la época, decían que la marquesa de Montehermoso tenía un tintero donde mojaba su pluma José I. O sea que fijaros. Y luego también, que no quería que se me olvidara, antes de que me preguntéis y que hablemos, que se me olvidaba decir que también está el trasfondo, como no podía ser de otra manera, porque el origen de esta novela es el retrato de la marquesa de Montehermoso, de la hija de Pilar, pues la creación del Museo Josefino, ese intento, el conato de creación del Museo Josefino, que José, al igual que su hermano, entendía muy bien y a la perfección que el arte era un vehículo maravillosamente bien utilizado, si se utilizaba bien, de propaganda, ¿no? Y de ensalzar a la gran nación que era Francia, por supuesto. Entonces, bueno, como había hecho Napoleón en Francia con el Museo Napoleón, que fue el germen del Museo del Louvre, pues Bonaparte José intentó abrir el Museo Josefino en lo que hoy es el cuartel general del Ejército, Palacio de Buenavista, que además pertenecía a la duquesa de Alba. Y
bueno, el Estado, las arcas del Estado estaban en absoluta bancarrota, había que, bueno, desamortizar los bienes del clero, ir guardándolos en edificios que estaban absolutamente venidos abajo y no había... No quiero desvelar qué pasa con el dinero, porque con el dinero también tiene algo que ver la condesa, pero no, al final el museo, que luego sería germen, como digo en este caso, el Museo Nacional del Prado, no se abrió, ¿no? Pero es importante el papel que también tuvo Goya, porque Goya siempre fue un personaje que estuvo tenía claros y oscuros. Realmente los personajes todos tienen sus aristas, ninguno es claro ni ninguno es del todo oscuro, ¿no? Y Goya participó en esa... José I crea una comisión de expertos formada por Goya, formada por Mariano Salvador Maella y otro pintor napolitano que se llamaba Manuel Napoli, precisamente por ser de Nápoles, y entonces, bueno, ellos tenían la misión de que es que esto también da para otra novela, es que todo da para novelas porque todo está interconectado y esto es interesantísimo. Entonces en esa comisión estaba Goya y tenían además que elegir las obras más importantes, estoy hablando de pintura de Velázquez, de Murillo, de Zurbarán, de los grandes clásicos barrocos y también por supuesto muchos de ellos, hasta 50 obras, pues se pidió que eligieran para ser regaladas a Napoleón y que Napoleón las llevara a Francia. Pero bueno, luego la historia fue por otros derroteros y lo que se llevaron fue mucho más, ¿no? Después de lo que hemos estado hablando. Pero también otra excusa interesante en la novela que hace guiños constantemente a la historia del arte, a la literatura, no solamente de mano de Víctor Hugo, sino también la condesa era una grandísima lectora, leía a los grandes clásicos franceses, hay varios guiños también a la literatura a lo largo de la novela, y yo creo que es una novela, como digo, muy completa, muy ágil, como casi siempre, o siempre intento hacer, y me sale mejor o peor, pero yo creo que sí que está conseguido y que bueno, que además, como digo, pudo reinar, ¿no? Hay un diálogo, el título está basado en este diálogo y al cabo hay un diálogo entre ellos en el que él se empeña en querer que el pueblo le quiera. Entonces, estos españoles son tan díscolos que son imposibles de controlar. ¿Cómo puedo hacer para que el pueblo me quiera? Y la condesa le dice, no tienes que hacer que te quieran, gobierna. Y eso, si gobiernas bien, será que te quieran una sucesión lógica, ¿no? Y algo lógico que ocurra después de que gobiernes bien, ¿no? Y él le dice a ella que qué gran reina se perdió España, que ella hubiera sido una grandísima reina porque el pueblo la hubiera amado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es la historia de dos personas que vivieron un momento muy convulso, que estaban en una situación muy complicada los dos, que no era el momento para encontrarse, aunque intentaron hacer todo lo posible. Y yo siempre pienso que me hubiera gustado saber si él realmente estuvo de verdad enamorado de ella, ¿no? Porque ella sí que sé que lo estuvo. Hace referencia en la primera carta, que parece hace referencia ella misma. Se pregunta eso, ¿no? Y le pregunta retóricamente a él, ¿no? O sea, necesito saber si todo lo que yo he sufrido ha sido en balde, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me queda por saber. Desde luego estoy convencida que ella, que tenía muchísimo más que perder, evidentemente, le amó desde luego hasta la extenuación. Él, no lo sé. Yo quiero creer que sí, y eso es lo que cuento y lo que novelo. Aunque realmente no lo sé, porque no lo podemos saber. No hay cartas entre ellos. Las cartas que yo transcribo entre ellos son cartas que son noveladas, que yo creo de mi imaginación, porque era una relación que se tenía que mantener en secreto, aunque hubo momentos en que no se escondieron del todo, y ahí lo cuento. Pero ojalá hubiera encontrado alguna carta de esta relación, pero es prácticamente imposible, ¿no? Aunque sí que conocí y tengo relación con descendientes de la condesa que sí me proporcionaron información y documentos personales de ella, pero no, por supuesto, con el rey de España. Y nada más, no sé si no quiero desvelaros más porque la tenéis que leer, es una historia apasionante además y
De la guerra de la independencia se ha escrito muchos ensayos, se ha escrito, pero estos personajes con esta trama, además personajes reales, con una historia real, pues no se ha escrito, con lo cual me apetecía mucho. Cuando os acordáis de mi libro Únicas, de esas 50 mujeres extraordinarias, era una de las que tenía en esas 50, pero la saqué fuera y no la mencioné y no quise desvelarla para... Hombre, cualquiera de las 50 tiene una novela, pero esta la dejé fuera precisamente para, y creo que os lo conté cuando vino, no sé si medio os hice saber esto, y era precisamente porque estaba escribiendo sobre Pilar de Acedo Sarriá. Y la siguiente historia, que ya estoy empezando a escribir también, y que ya va aquí porque es una historia que ya tenía en mi cabeza desde hace tiempo y que quería poner ya en papel, pues se sale un poco de esta línea de confort de personajes femeninos en el puro sentido de la... No quiero desvelar mucho, es un personaje femenino, la protagonista, pero de otra manera. En un trasfondo, por supuesto, histórico, pero esta vez va a ser el siglo XX, escrito del XVIII, del XIX, y esta siguiente será del siglo XX. Alicia, hay un denominador común en las tres protagonistas de las tres novelas que tiene, de La criolla, la hija del mar y la condesa que pudo reinar. De ver un poco las tres mujeres, fueron mujeres que sufrieron. Hay un poco de hilo conductor que es común en las tres, ¿puede ser? Sí, claro, sí. Yo creo que, bueno, en las tres y en casi todos en todos los seres humanos, ¿no? Pero las tres mujeres son mujeres, como decía antes de la condesa, ¿no? Tremendamente valientes, muy osadas y muy inconscientes, porque creo que ninguna sabía realmente la dimensión que podían alcanzar las decisiones que iban a tomar. Realmente cuando Ana María de Soto, hija del mar, decide romper con todo y hacerse pasar por hombre para alistarse en la infantería de marina, yo creo que ella no imaginaba las vicisitudes y las situaciones tan dramáticas que iba a vivir en un barco rodeada de hombres y teniendo que ocultar su identidad. Ni muchísimo menos Isabel Gramesón, cuando se introduce en la Amazonía para buscar a su marido, porque lo único que quería era encontrarse con él, y no imaginaba lo que era una selva de esas dimensiones, ni las dificultades. Bueno, acordaros que ella iba en una silla de brazos con sus mejores galas, con su plata, con sus joyas, al meterse en el Amazonas. No tiene ningún sentido, si hubiera sabido a lo que iba, no está claro, ¿no? Y luego lo mismo, aunque como digo, es una novela mucho más intimista, más profunda, nunca iba a imaginar Pilar de Acedo que enamorarse de un rey, porque ella lo veía como un hombre, le buscaba a él, ella a él y él a ella como seres humanos, se despojaban absolutamente de toda su pompa personal para encontrarse como hombre y mujer, ¿no? Entonces ella tampoco se imaginó todo lo que la decisión de amar a este hombre le iba a acarrear, y todo lo que supuso muchas cosas que no os he contado y que están en la novela y que a ella le desgarraron y le destrozaron la vida completamente. Aunque luego ella tuvo una capacidad, porque era una mujer tremendamente inteligente y bastante práctica, de recomponerse y de organizar su vida de otro modo. Al principio has calificado la guerra de la independencia como mal llamada guerra de la independencia. Sí, porque realmente España no quería independizarse de nada. A nosotros nos invadieron los franceses y ya está. La guerra de la independencia no sé de qué. Porque precisamente los franceses, ¿no? No, pero es que no dependíamos de ellos. O sea, ellos nos invaden. Nos invaden previamente con la excusa de atravesar España para llegar a Portugal. Nosotros es que no dependíamos ni estábamos pues gobernados por dos felones, Carlos IV y su hijo. Y está en la primera página, lo digo, en el prólogo. Y otra pregunta es, ¿cómo Goya, que
colaboró tanto con Fernando VII, haciendo retratos para toda la familia real y bueno, a Godoy y a un montón de la aristocracia madrileña de la época, cómo terminó exiliado y siendo un afrancesado. No, Goya era un afrancesado. No es que sí, bueno, siendo una... Goya siempre fue un afrancesado. Lo que pasa es que era un hombre que también tenía, deseos de medrar. Y era un hombre, es que llegó a ser pintor de cámara. También con los grandes cuadros estos de gran formato que tiene, de los fusilamientos de la Moncloa. Fíjate, lo del fusilamiento del 3 de mayo, que lo menciono en la novela, realmente la historiografía no se pone de acuerdo si fue un encargo que le hizo el propio Fernando VII o si fue un ofrecimiento voluntario que él le plantea al rey para cobrar, y porque eso también está esa otra parte. O sea, Goya también tenía una posición económica holgadísima. Goya fue un pintor absolutamente multimillonario en vida y era también bastante rácano. Y lo sé porque he estudiado también a Rosario Weiss, que fue, algunos dicen que pudo ser hija de él, de hecho no les dejó nada en él, y a su madre como ama de llaves estuvo cuidándola en la quinta del Sordo. O sea, Goya es un papel. Ojalá alguna vez alguien se meta de lleno a estudiar realmente con sus luces y sus sombras el personaje de Goya, porque Goya es un personaje muy controvertido, que estuvo siempre nadando entre dos aguas, entre Pinto y Valdemoro. Pero yo considero que su obra es bastante propagandística, pro-española y pro-borbones, ¿no? Porque los desastres de la guerra, los grabados de los desastres de la guerra... Precisamente esa parte y todos los grabados de los caprichos es muy crítica con el clero, sí. Muchísimo. Los caprichos, sí. Goya tiene esa parte más propagandística, retratística de los encargos como pintor de cámara, y otra parte donde critica más la superchería, el poder del clero, todo. O sea, por eso te digo que él navega un poco entre dos aguas hasta que finalmente ya dice, yo aquí qué hago con este tipo, soy un señor de 80 años, y de hecho le pide permiso a Fernando VII para ir a tomarse las aguas a Plombières y dice, pues es que yo ya no vuelvo, ¿no? Pero juega siempre, es un personaje un poco controvertido, es ahí lo dejamos entrever también en la novela, y era muy amigo también de la condesa, porque cuando él se exilia a Burdeos en el 24, 4 años antes de morir, pasa por Carrés, la visita, le hace, yo he documentado hasta 2 visitas que le hace Goya antes de morir a la condesa, y tenía, pero ya te digo, ya un hombre, pues eso, 4 o 5 años antes de morir, ya un hombre muy mayor. Porque había otros afrancesados que claramente sí eran muy afrancesados, se veía muy bien, ¿no? Que había otros cuantos que fueron ministros. Por supuesto, y entre ellos Ortuño, o sea, el marido de la condesa era un hombre. Lo que pasa es que el marido, pues tiene otro destino que no os he querido contar ni desvelar, pero el marido era un clarísimo afrancesado que desde el principio ya había estado en Bayona y ya había acompañado al séquito y estaba dentro del núcleo duro de José I. O sea, sí. Gracias. De hecho, también es hilario. O sea, a lo mejor en el vulgo había mucho más rechazo a Francia, pero entre la aristocracia había mucho más francesados de lo que pensamos, ¿verdad? Sí, como en la familia de Eugenia de Montijo. Sí, en la aristocracia había muchísimo francesado, por supuesto, pero por ejemplo los padres de la condesa no lo eran en este caso, y rechazaban por completo al régimen josefino. Depende, claro, sí, hubo de todo. Y que de hecho a lo mejor en España ya la alta esfera quería un cambio después de Carlos IV. Sí, los afrancesados, por supuesto, lo que dije antes, ¿no? Los afrancesados sí que estaban esperando esas ideas frescas que venían de Francia,
ese alejarte de todo lo que venía del clero, el control absoluto de la Iglesia. De hecho, la condesa, que era una mujer muy religiosa, cuando se empieza a llevar a cabo la desamortización de los bienes del clero, su marido está absolutamente a favor y es uno de los que inicia estas medidas y las aconseja al rey que las pongan en marcha, pero ella le dice, bueno, es que lo que nosotros tenemos que tener cerca a Dios, y lo que le pertenece a la Iglesia le pertenece a Dios, entonces no hagas esto, a lo mejor se puede solucionar de otra manera y se pueden vender algunas propiedades o bienes del Estado y no desamortizar y vaciar los conventos y tal. Y tienen conflictos en las conversaciones, hay conflictos entre los personajes en cuanto a esas ideas ilustradas o no, claro. Vamos, Alicia, es la primera vez que yo acudo a una presentación de Julio sin haber leído Antonio de Guerra, ¿no? Lo cual, pues claro, es algo que resultaría impropio y audaz y hasta la perfil sacar una conclusión de algo que no he leído. Sin embargo, sí me quedo con el título y por preguntarte qué hay de voluntarismo tuyo en ese título, que por cierto considero que es muy comercial. Pues mira, además la titulé yo, o sea, ya las titulo yo, menos la primera que me cambiaron el título y lo conté también aquí, creo recordar. Ahora ya las titulo yo y parece que les gustan. Ella no tuvo ninguna voluntad de reinar en España, absolutamente ninguna. Pero es que no, yo creo que me ha entendido. Sí. Ni voluntad, ni objetivamente posibilidades. Ni objetivamente posibilidades, no lo quiero desvelar del todo, pero pudo haber algo, pero no se dio la circunstancia pero ella no tenía ninguna intención, ella simplemente estaba enamorada de este hombre y pensaba que él dejaría a su familia y que a lo mejor podrían asentarse en España y podrían, al menos ella confiaba ciegamente en que él iba a poder reinar aquí, y él nunca creyó que pudiera reinar. De hecho, siempre, por eso siempre le pedía a su hermano, oye, a mí libérame de esto, si es que yo no quiero estar aquí, y ella le decía, pero lo vas a conseguir, pero a ti te tienen que querer como yo te quiero, porque yo te veo así, eres un hombre inteligente, sabes lo que quieres, estás estableciendo unas pautas muy precisas Y él decía, bueno, yo estoy haciendo todo esto, pero no le veo salida. Pero ella, yo no creo que ella hubiera tenido, por lo menos en lo que yo he podido, que hay muy poca documentación de esta mujer, prácticamente nada. Yo cito en los agradecimientos a Alexis Hichas, que es el único, es un tipo francés maravilloso que no tiene nada que ver con la literatura, ni escribe, ni se dedica además a temas de seguridad en el France. O sea, es un loco de la historia y un apasionado que escribió sobre la condesa un pequeñísimo ensayo, que además yo le conocí en Francia, tuve varios encuentros con él, me puse en contacto con la familia de ella, que todavía vive y que está exiliada también fuera de España y que no ha vuelto y que no tiene negocios fuera en el extranjero, fuera de Europa. Y por lo que yo pude concluir, ella no tenía esa intención, pero pudieron darse unas circunstancias que finalmente no se dieron para que ella pudiera de alguna manera ocupar un lugar a su lado. Entonces la posibilidad o no de reinar puede ser también una metáfora de estar enamorado o no. Se supone que ella podía estar enamorada porque ella estaba absolutamente enamorada. Y él decía, no voy a reinar. Ella estaba locamente enamorada de él. Y él no, porque sabía que no iba a reinar. Sin ninguna metáfora, o sea, tal cual. Y él, es lo que decía antes, es la duda que me queda. Porque él, yo quiero creer que sí, y novelo creyendo que sí, pero no estoy segura. Porque a mí las circunstancias y los hechos me hacen pensar que no. Porque él, cuando estaba con ella, estuvo mientras la campaña de Andalucía y se vino aquí a Andalucía y a conseguir los derroteros de la guerra, tuvo otra amante, parece ser,
que tuvo otra amante aquí. Él la dejó y siguió con la condesa, pero es que venía de haber tenido muchas amantes y muchos hijos bastardos, con lo cual a mí me hace pensar que a lo mejor no era tan correspondido. Y sin embargo, la condesa, que tampoco quiero desvelar qué fue luego de su vida, ni cuándo si se volvieron a ver, si no, porque ahora vosotros os preguntáis, bueno, sí, se exiliaron y ella se fue a Carrese y ya, ¿y qué pasó? Pues está aquí, claro. Claro, si me vais a preguntar, ¿no? Ella se exilió, entonces se fue a Carrese y ¿qué pasó? Lo volvió a ver y ¿qué? Y se volvió a casar, luego a ver, tuvieron hijos, ¿qué les pasó? Que eso ya no os lo puedo contar. Pero sí, está ahí todo, hay que leerlo. Hay que leerlo. ¿Qué más? Estamos deseando leerlo, pero no lo Desde luego, como digo, esta historia existió, es una historia real. Lo que no son reales son las cartas que se intercambian ellos, como ya dije, pero toda la presencia de Víctor Hugo, la presencia de Goya, todo lo que contaron, todo eso está documentado por la historia. Y las coplillas, por supuesto, eso también, y la relación que existió entre ellos también. Y que su marido Ortuño, todo el palacio donde vivieron, lo que lo compró el rey, todo eso está documentado. ¿Vale? Ese intimismo del que hablabas antes, que ya es difícil superar al intimismo de Isabel Rensón. Porque parezco no tanto al personaje como creadora, y cada vez te sientes más cómoda en ese mundo interior, cada vez más capaz de entrar en el alma, pecho descubierto. Sí, es que, fijaros, yo ayer hacía una presentación en Madrid con mi amigo Lalo Azcona y me decía, oye, es que además Lalo se había leído la novela rigurosamente, de pe a pa le había encantado, entonces me preguntaba todo, me preguntaba tanto que digo, cállate ya porque te la vas a contar entera, casi es que me la destripa. Y entonces me decía, es que cada vez entras más en la... Es un lenguaje muy literario, muy trabajado, muy de sentimientos. Entonces yo me abro un canal en esta novela. Tú sigues creciendo como escritora. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que o esa es la intención, o eso es lo que intentamos. Pero yo siempre soy muy sincera en todo lo que escribo. Entonces a lo mejor me voy sintiendo más cómoda y me voy abriendo más. Pero fíjate, me dijo Lalo, es que lo que más vende y lo que tal, la gente lo que quiere son diálogos tipo mensajes de WhatsApp, muy cinematográfico, venga, tal, y digo, jo, es que a mí no me sale, porque no es mi estilo. Es que mi estilo es el literario, el trabajarlo, yo no podría hacerlo, y además me dicen, haz una novela más corta, que ahora las novelas son de 200 páginas, con la letra grande y con diálogos y es que, pues voy a tener que hacerla, porque cada vez me hacen la letra más pequeña para gastar menos páginas. Entonces, sinceramente ya no sé qué pensar, pero no es mi estilo, a mí me cuesta, porque a mí me gusta mucho escribir y me gustan mucho las palabras. Y me gusta cuando es verdad que, bueno, a la gente le gusta los flashes más cinematográficos, y a mí me gusta, no es una novela, es súper ágil, es dinámica, es como yo escribo, no es nada pesada, pero a mí me gusta, bueno, pues ese estilo, y entonces pues, intento y sigo siendo fiel a ese estilo mío. En algún momento, pues no lo sé, yo qué sé. Ya, no pretendo, pero no me quedo con eso. ¿Cuál de tus tres novelas quito únicas? ¿No? Que es ensayo. ¿Cuál de tus tres novelas, a cuál de tus tres novelas le ves un recurso más cinematográfico? Pues mira, te voy a decir una cosa, a las tres me parecen las tres súper. Lo que pasa que, claro, fijaros que al ser histórica,
Cuando la novela es histórica, tú imagínate lo que cuesta una producción o una serie del siglo XVIII del mar. Esa la veo súper de cine. La de La criolla la veo también de cine, igual menos que la de Hija del Mar, y esta también la veo de novelón de serie, o sea, de serie total. Sí, lo que pasa que claro, hay que inventar, pero con la de Hija del Mar estamos en ello, estamos en ello. Hay un par de productores interesados. Porque no se tendría muchos exteriores, esa costaría mucho. Esa cuesta, pero estamos en ello, Es que gustan mucho las historias ahora femeninas, con estos personajes tan valientes detrás, tan osados, con estas historias tan particulares, tan desconocidas, y esta también, es que este es un novelón. Yo te diré, después de leerla, si esta podría suceder a ella. Ah, pues mira, sería también, pero desde luego esta, y quizá la que viene, como es siglo XX y cueste menos ambientarla, pues a lo mejor, pero también es otra... Es cuestión de hablar con mis rivales. Totalmente, es cuestión, me lo preguntaba ayer también Lalo en la presentación, y me decía, es que esto tiene que ir a una serie, a tal, a no sé qué. Digo, bueno, pues ya sabes, prodúcemela que no... Exacto, vamos, yo me pongo a ello, ajusto los diálogos y hacemos lo que sea, o sea que... Pues nada. Bueno, podríamos arrancar el compromiso nuestro y el tuyo de que te vengas dentro de un par de meses cuando hayamos leído la novela y te lo recuento. Por supuesto, yo sabéis que estoy encantada de venir aquí a veros las veces que queráis. Para mí es un placer, es un gusto veros, además ya nos conocemos muchos, os he visto muchas veces en las presentaciones, ya sois seguidores, podría decir, ¿no? Así que nada, agradeceros de verdad que me hayáis acompañado, espero que tengáis la oportunidad de leer La condesa que pudo reinar, de regalarla, de recomendarla, de criticarla, de juzgarla, de escribirme, de preguntarme y en definitiva, bueno, de hacer la vuestra, que para eso estoy aquí. Muchas gracias, Alicia. Gracias a vosotros.